Mateo cerró la puerta de su nuevo apartamento en el complejo Las Bugambillas, en las afueras de Sevilla, sintiendo la mezcla dulce del cansancio y la satisfacción. Lo había logrado. Después de años de trabajo, de ahorrar cada euro, de sortear obstáculos que muchos no veían, tenía su propio hogar. Un piso modesto pero moderno, con mucha luz y una pequeña terraza que daba a los jardines comunitarios, repletos de bugambillas fucsias y jazmines de aroma embriagador en las tardes de primavera. Este era su santuario, el lugar donde podía ser él mismo, lejos del ruido y las miradas ajenas. Mateo Diallo, nacido en Senegal pero criado en España desde niño, había luchado por cada paso en su vida. Este apartamento no era solo 4 paredes, era un símbolo de su esfuerzo, de su pertenencia. El complejo era tranquilo, aparentemente. Piscinas relucientes, césped impecable, bloques de apartamentos de líneas limpias. Una comunidad de propietarios con reglas claras, diseñadas supuestamente para garantizar la convivencia y el orden. Mateo había leído los estatutos con atención, decidido a ser un vecino modelo. Quería paz. Los primeros días fueron idílicos. Desempacó, organizó sus libros, colgó las pocas fotos que tenía de su familia. Disfrutó del silencio, del aire fresco que entraba por la terraza. Bajaba al garaje, un sótano amplio y bien iluminado, y aparcaba su coche, un utilitario de segunda mano pero fiable, en su plaza asignada. Todo perfecto. Hasta que llegó la nota. La encontró una mañana, pegada con celo en su parabrisas. Un pequeño trozo de papel con una caligrafía elegante y firme, escrita con tinta azul. Decía: «Rogamos use su plaza de garaje de manera correcta, respetando los límites. Evite invadir el espacio ajeno, la dirección». Mateo frunció el ceño, miró su coche. Estaba perfectamente centrado en su plaza, sin tocar las líneas. Miró las plazas vecinas. Pensó que quizás había sido un error, que la nota era para otro. La quitó y la tiró a una papelera. Al día siguiente otra nota, idéntica. Misma caligrafía, mismo mensaje. Esta vez se detuvo un momento en la plaza. ¿Había algo que no veía? ¿Alguna marca invisible? No, todo parecía normal. Empezó a sentirse molesto. Esto no era un error. Decidió no darle importancia. Seguramente alguien con demasiado tiempo libre. Pero las notas continuaron apareciendo de forma intermitente a lo largo de las semanas siguientes. A veces en el parabrisas, a veces en su puerta principal. Siempre el mismo tono impersonal, pero con una persistencia que empezaba a crisparle los nervios. Nunca había nadie cerca cuando las ponían. Era un acoso silencioso, anónimo. Empezó a sospechar. ¿Quién podría ser? No había hablado con casi nadie en el complejo. Solo había cruzado unas pocas palabras con la señora mayor del ático B, doña Carmen Vargas, una mujer de aspecto impecable y modales algo distantes, que parecía supervisar el complejo con una mirada crítica desde su balcón. La había visto en el portal, en los jardines, siempre arreglada, siempre con un aire de superioridad apenas disimulado. ¿Podría ser ella? Un día al llegar a casa encontró el garaje casi vacío, excepto por un imponente Mercedes de alta gama aparcado justo al lado de su plaza, tan pegado a la línea que apenas podía abrir la puerta de su coche. La plaza de al lado, la del Mercedes, estaba asignada a la señora del ático B, doña Carmen. Mateo respiró hondo. Esto ya no era una nota anónima. Esto era deliberado. Aparcó con cuidado, logrando entrar en su plaza por centímetros. Salió del coche con dificultad y, manteniendo la calma, subió al portal y buscó el timbre del ático B. Tocó. Esperó. No hubo respuesta inmediata. Volvió a tocar, esta vez con más firmeza. Finalmente, la puerta se abrió unos centímetros. Doña Carmen, con un elegante batín de seda y el pelo perfectamente peinado, lo miró con una expresión de leve molestia, como si hubiera interrumpido algo importante. «¿Sí?», preguntó, su voz fría e inquisitiva. «Buenas tardes, doña Carmen», dijo Mateo, esforzándose por mantener un tono respetuoso. «Soy Mateo, el vecino del primero C. Quería comentarle algo sobre el garaje». Ella abrió un poco más la puerta, pero su postura seguía siendo defensiva. «Ah, sí. ¿Qué ocurre?» «Verá, su coche está aparcado muy cerca de mi plaza. Apenas puedo entrar y salir del mío». Doña Carmen ladeó la cabeza, una sonrisa tensa en los labios. «Oh, ¿en serio? Qué extraño. Siempre aparco con mucho cuidado. Quizás es su coche el que es un poco grande para la plaza». Mateo sintió un pinchazo de irritación. Su coche era un utilitario estándar. «No, mi coche cabe perfectamente. Es que el suyo está muy pegado a la línea». «Bueno, ya lo miraré más tarde», dijo ella, con un tono que daba a entender que la conversación había terminado. «Debe ser un malentendido».
Espero que pueda moverlo pronto. Necesito salir más tarde. Sí, ya le digo, lo miraré, repitió, y sin darle tiempo a decir nada más, cerró la puerta suavemente, pero con firmeza. Mateo se quedó allí un momento, sintiendo la frustración burbujear en su interior. Un malentendido. Sabía que no lo era. Era una prueba. Una forma de establecer quién mandaba. Los incidentes de aparcamiento continuaron. A veces el Mercedes bloqueaba su plaza, a veces estaba aparcado de forma que dificultaba la maniobra. Las notas reaparecían, con mensajes cada vez más directos sobre la correcta utilización de los espacios comunitarios y el respeto por las normas. Mateo empezó a documentar todo. Sacaba fotos del coche de doña Carmen cada vez que estaba mal aparcado. Guardaba todas las notas. Anotaba las fechas y horas de los incidentes. No sabía para qué le serviría, pero sentía la necesidad de tener pruebas. Ya no era solo una molestia, se estaba convirtiendo en una guerra silenciosa, y él no entendía por qué. Intentó hablar con el administrador del complejo, un hombre de mediana edad llamado señor López, que parecía más interesado en evitar problemas que en resolverlos. Le mostró las fotos, le explicó la situación. Señor López suspiró, incómodo. Ah, sí, doña Carmen. Es miembro de la Junta, sabe. Muy activa en la comunidad. Pero está bloqueando mi plaza y me deja notas. Sí, lo entiendo. Es una situación delicada. Hablaré con ella, a ver si podemos limar asperezas. Mateo no se sintió tranquilizado. La forma en que señor López evitaba el contacto visual y jugueteaba con un bolígrafo en su escritorio le decía que no quería enfrentarse a doña Carmen. Su influencia en la Junta era evidente, y así era. Poco después de hablar con el administrador, Mateo empezó a recibir comunicaciones formales de la Junta de Propietarios. No eran sobre el aparcamiento, al menos no directamente. Eran notificaciones sobre supuestas infracciones, exceso de plantas en el balcón que invaden el espacio aéreo común. Tenía 2 macetas pequeñas. Ruidos molestos en horario de descanso, apenas ponía música y siempre a volumen bajo. Uso indebido de las zonas comunes. Solo había bajado a la piscina un par de veces. Cada notificación era absurda, una mentira descarada, y cada una llevaba el sello de la Junta, con la firma del presidente y de doña Carmen Vargas como vocal o secretaria. Era ella. Estaba usando la estructura de la comunidad para acosarlo. Mateo sentía una mezcla de rabia e impotencia. ¿Por qué? ¿Por qué se había convertido en su objetivo? Empezó a sospechar que no era solo por el aparcamiento. Había algo más. La forma en que lo miraba, el tono de su voz, las quejas infundadas que parecían diseñadas para hacerlo sentir como un mal vecino, como alguien que no encajaba. Un día, mientras esperaba el ascensor en el portal, doña Carmen salió de su piso con otra vecina, una mujer que Mateo no conocía. No lo vieron al principio. Doña Carmen hablaba en voz alta, con un tono de queja. Cierta gente que no entiende cómo funcionan las cosas aquí. Creen que pueden llegar y hacer lo que quieran. No tienen el mismo bagaje. No están acostumbrados a vivir en un lugar así, con normas, con un cierto nivel. Mateo se quedó helado. Se aclaró la garganta, haciendo que ellas se dieran cuenta de su presencia. Doña Carmen se interrumpió abruptamente, su rostro adoptando esa sonrisa rígida. La otra vecina parecía incómoda. «Buenos días, Mateo», dijo doña Carmen, como si nada hubiera pasado. Mateo asintió, la mandíbula tensa. «Buenos días, doña Carmen». Subió al ascensor, dejando que la otra vecina esperara el siguiente. Dentro, al verse reflejado en el espejo, la comprensión le golpeó con fuerza. Cierta gente que no entiende, no tienen el mismo bagaje, no acostumbrados a un cierto nivel. No era el aparcamiento, no eran las plantas, era él, su piel, su origen. Doña Carmen no lo veía como un vecino igual. Lo veía como un intruso, alguien que no pertenecía a su complejo, a su nivel. El acoso era una manifestación de su prejuicio, un intento de hacerlo sentir incómodo, de minar su sentido de pertenencia, quizás con la esperanza de que se marchara. La rabia inicial se transformó en una determinación fría. Ya no era solo una disputa por el espacio, era una lucha por su dignidad, por su derecho a estar allí. No iba a permitir que una mujer prejuiciosa lo echara de su propio hogar, el hogar que tanto le había costado conseguir. Continuó documentando todo, ahora con una nueva intensidad. Cada nota, cada queja de la Junta, cada vez que veía su coche mal aparcado, cada comentario despectivo que oía o intuía. Su teléfono se llenó de fotos. Creó una carpeta en su ordenador con todos los documentos. Se estaba preparando.
Empezó a observar a los demás vecinos. La mayoría los saludaba con cortesía, pero evitaban cualquier conversación más allá de lo superficial. Sentía que muchos eran conscientes de la tensión, quizás incluso del acoso, pero temían enfrentarse a doña Carmen. Era la figura de poder en el complejo, la que controlaba la junta, la que decidía sobre las derramas, la que opinaba sobre todo. Meterse con ella significaba problemas. Sin embargo, había una excepción. La señorita Pilar, una señora mayor que vivía en el Bajo B, justo debajo de doña Carmen, era una mujer discreta, que pasaba mucho tiempo en su pequeño patio interior, cuidando sus flores. Mateo la había visto un par de veces en el portal. Siempre le sonreía con amabilidad. Un día, mientras Mateo recogía el correo, señorita Pilar salió de su piso al mismo tiempo. «Buenos días, Mateo», dijo, su voz suave. «Buenos días, señorita Pilar», respondió él. Dudó un momento, y luego, con una mirada que parecía contener una mezcla de preocupación y cautela, dijo: «He visto algunas cosas, las notas en su coche, y el Mercedes de doña Carmen a veces aparcado de forma extraña». Mateo la miró, sorprendido. Era la primera vez que un vecino reconocía el problema. «Sí, llevo meses con esto». Señorita Pilar bajó la voz mirando a ambos lados del portal. «Doña Carmen es una mujer difícil. Siempre ha sido muy controladora, con todos, con el jardín, con la piscina, con las obras, y si algo no le gusta». Dejó la frase en el aire, pero el significado era claro. «Creo que no le gusta que yo esté aquí», dijo Mateo con franqueza. Señorita Pilar asintió lentamente, sus ojos expresando una comprensión silenciosa. Hay gente que no acepta bien los cambios, o que las cosas no sean como ellos creen que deberían ser. No dijo nada explícito sobre raza o clase, pero su mirada lo decía todo. Ella lo entendía. «Estoy documentando todo», le dijo Mateo, sintiendo un impulso de confianza. «Las fotos, las notas, las quejas falsas de la junta». Señorita Pilar pareció un poco alarmada, pero también impresionada. «Ah, eso es prudente». Hice una pausa. «Yo también veo cosas, desde mi patio, y oigo. A veces, cuando doña Carmen habla por teléfono». Mateo sintió una punzada de esperanza, un testigo. Si alguna vez necesitara que alguien confirmara algo. «Lo entiendo», dijo señorita Pilar, con una leve sonrisa. «No soy de meterme en líos, Mateo. Ya estoy mayor para eso. Pero tampoco me gusta la injusticia». Fue un pequeño gesto, pero significó mucho para Mateo. No estaba solo. Había al menos una persona en el complejo que veía lo que estaba pasando y no lo aprobaba. Las notificaciones de la Junta se volvieron más frecuentes y agresivas. Una multa por supuesta modificación de la fachada por tener una pequeña antena parabólica, que llevaba allí años y otros vecinos también tenían. Una amenaza de restringir su acceso a la piscina si no pagaba una cuota especial inventada. Mateo se negaba a pagar las multas injustas y respondía formalmente a cada notificación, citando los estatutos y negando las acusaciones, adjuntando a veces sus propias fotos como prueba. Cada respuesta suya parecía enfurecer más a doña Carmen. El acoso se volvió más descarado. A veces, al pasar por delante de su puerta, oía a doña Carmen hablando por teléfono en voz alta en su piso, asegurándose de que él pudiera oír comentarios despectivos sobre ese hombre del primero, sobre cómo cierta gente no respeta las normas o cómo el complejo está perdiendo categoría. La presión estaba empezando a hacer mella en Mateo. Le costaba relajarse en su propia casa. Siempre estaba alerta, esperando la próxima nota, la próxima queja, el próximo comentario. Se sentía como un objetivo constante. Habló con su hermana, que vivía en otra ciudad. Ella estaba indignada y le instó a ir a la policía, pero Mateo dudaba. Quería resolverlo dentro de la comunidad si era posible. La policía podría ayudar con el acoso directo, pero no con el abuso de poder dentro de la Junta, que era la raíz del problema. Se dio cuenta de que la única forma de detener a doña Carmen era atacando su base de poder, su posición en la Junta y su influencia sobre los vecinos. ¿Pero cómo? La oportunidad llegó con la convocatoria de la Junta General Ordinaria Anual. El aviso llegó en su buzón, detallando el orden del día, aprobación de cuentas, presupuesto, obras y al final ruegos y preguntas. Era su momento. Mateo decidió que no solo iría, sino que presentaría su caso. No como una queja airada, sino como una exposición de hechos, respaldada por todas las pruebas que había acumulado. Quería que todos los vecinos vieran el patrón, el abuso, el prejuicio. Las semanas previas a la reunión fueron tensas. Mateo repasaba sus notas, organizaba sus fotos en el teléfono para poder mostrarlas rápidamente.
Se preparó mentalmente para enfrentarse a doña Carmen y a la posible indiferencia u hostilidad de otros vecinos. Sabía que sería difícil. Doña Carmen controlaba la narrativa en el complejo. Habló de nuevo con señorita Pilar. Le explicó su intención de hablar en la reunión. Ella se puso nerviosa. «Oh, Mateo, ¿estás seguro? Doña Carmen no se lo tomará bien. Puede ser muy desagradable». «Lo sé», dijo Mateo. «Pero no puedo seguir así, y si ella puede hacer eso conmigo, puede hacerlo con cualquiera. Alguien tiene que pararla». Señorita Pilar suspiró. «Sí, supongo que tiene razón. He visto cómo la gente se ha marchado del complejo por problemas con ella, o han tenido que ceder en cosas importantes». Se quedó pensativa un momento. «Estaré allí, Mateo, y si puedo ayudar en algo». Mateo sintió una oleada de gratitud. «Gracias, señorita Pilar. Solo con que esté allí ya es suficiente». El día de la reunión, Mateo llegó al salón comunitario, un espacio funcional pero poco acogedor en la planta baja del complejo. Había unas 20 sillas dispuestas en semicírculo. Ya había varios vecinos sentados, hablando en voz baja. El administrador, señor López, estaba en una mesa al frente, revisando papeles. Y allí estaba ella. Doña Carmen, sentada en primera fila, impecable como siempre, hablando con otros 2 miembros de la junta, riendo con un sonido seco. Cuando Mateo entró, sus ojos se encontraron por un instante. La sonrisa de doña Carmen se desvaneció, reemplazada por una mirada de fría advertencia. Mateo mantuvo la calma, se sentó en una silla en la segunda fila, lejos de ella. La reunión comenzó. Señor López leyó el orden del día. Se discutieron las cuentas, se aprobó el presupuesto, con algunas quejas menores de los vecinos. Doña Carmen intervenía con frecuencia, con autoridad, corrigiendo al administrador en un par de ocasiones. Parecía completamente en control. Mateo sentía los nervios, pero también una creciente determinación. Miró a su alrededor. Vio a señorita Pilar sentada discretamente en una esquina, asintiendo con la cabeza en un gesto de apoyo. Vio rostros conocidos, algunos curiosos, otros que parecían querer estar en cualquier otro sitio. Llegó el punto de ruegos y preguntas. Varios vecinos hicieron preguntas sobre el mantenimiento de la piscina o el estado de los jardines. Luego hubo un silencio. Señor López miró a la sala. «¿Alguna otra pregunta o ruego?», preguntó. Mateo levantó la mano. Doña Carmen se puso rígida en su asiento. «Sí, Mateo», dijo señor López, con una expresión que parecía decir: «Por favor, no cause problemas». Mateo se puso de pie, manteniendo la voz clara y firme a pesar del ligero temblor en sus manos. «Sí, tengo un ruego y una pregunta. Me gustaría hablar sobre un patrón de acoso y abuso de poder que he sufrido desde que me mudé a este complejo». Se oyeron murmullos en la sala. Todas las miradas se dirigieron hacia él. Doña Carmen lo miraba con una furia contenida en los ojos, pero con una sonrisa burlona en los labios. «¿Acoso?», preguntó doña Carmen con un tono de incredulidad. «Señor Diallo, creo que está exagerando». «No, doña Carmen, no exagero», replicó Mateo, dirigiéndose a la sala, no solo a ella. «Desde hace meses he sido objeto de quejas falsas a la Junta, notificaciones injustificadas, y mi plaza de garaje ha sido bloqueada repetidamente de forma deliberada». Sacó su teléfono. «Tengo pruebas. Aquí están las fotos de su coche, doña Carmen, aparcado de forma que bloqueaba el acceso a mi plaza, en múltiples ocasiones. Pasó las fotos en la pantalla, mostrándolas a los vecinos cercanos». Continuó. «Aquí están las notificaciones de la Junta. Quejas por mis plantas, por ruidos inexistentes, por usar la piscina. Quejas que casualmente siempre aparecen después de un incidente en el garaje o de una conversación incómoda». Señaló la firma de doña Carmen en las notificaciones. «Usted ha utilizado su posición en la Junta para acosarme». Doña Carmen se levantó de golpe. «Eso es una calumnia, es mentira. Usted es el que no respeta las normas, señor Diallo. Siempre aparca mal, hace ruido». «Doña Carmen, por favor, deje hablar a Mateo», intervino señor López, visiblemente nervioso. «No, no permitiré que este hombre mienta así», insistió ella, roja de rabia. «Ha venido aquí a crear problemas». «He venido aquí a vivir en paz en mi propia casa», dijo Mateo, sin alzar la voz, pero con una intensidad que captó la atención de todos. «Pero no puedo hacerlo porque usted se ha empeñado en hacerme la vida imposible, y sé por qué». Hizo una pausa. El silencio en la sala era absoluto. «Sé que cree que no pertenezco a este complejo», dijo Mateo, mirando directamente a doña Carmen. «Que cierta gente como yo no debería vivir en un lugar así. Lo he oído.
Lo he sentido en cada una de sus acciones, en cada una de sus notas, en cada una de sus quejas falsas. Esto no es por el aparcamiento, doña Carmen. Esto es por mi piel. Esto es porque soy diferente a usted. La acusación, dicha en voz alta, en público, resonó en la sala. Doña Carmen se quedó sin habla por un instante, su rostro una máscara de shock y furia. ¿Cómo se atreve?, siseó. ¿Es usted un desagradecido, un...? Basta, doña Carmen, dijo una voz. Era señorita Pilar. Se había puesto de pie, temblando ligeramente, pero con la mirada firme. Mateo tiene razón. Yo también he visto su coche, doña Carmen, y he oído cosas. No está bien lo que ha estado haciendo. No está bien acosar a un vecino solo porque... Dudó un momento, y luego con más fuerza, porque no le gusta. Otro vecino, un hombre joven que vivía en el segundo, también se levantó. Es verdad. Doña Carmen, usted siempre está quejándose de todo el mundo. A mí me multó una vez por tener una bicicleta en mi balcón, cuando hay 5 más en el mismo bloque. Otro vecino. Y a mí por dejar las bolsas de basura fuera 5 minutos antes de la hora. Las compuertas se habían abierto. Uno tras otro, vecinos que habían sufrido el control y el acoso de doña Carmen a lo largo de los años, empezaron a hablar, compartiendo anécdotas, quejas, frustraciones contenidas. La supuesta reina del complejo estaba siendo expuesta, no por Mateo, sino por la comunidad a la que creía dominar. Doña Carmen miraba a su alrededor, su rostro pasando de la furia a la incredulidad y finalmente a la desesperación. Su perfecta compostura se había desmoronado. Intentó interrumpir, gritar, negar, pero las voces de los vecinos la ahogaban. Mateo se quedó de pie observando. No necesitaba decir nada más. La comunidad estaba hablando por él. Estaba defendiendo su derecho a estar allí, no solo por su propia dignidad, sino porque al defenderlo a él, se defendían a sí mismos de la tiranía de doña Carmen. Señor López, abrumado por la situación, golpeó la mesa con el bolígrafo. Por favor, orden. No podemos convertir esto en un juicio sumario. Esto es una prueba, señor López, dijo Mateo, calmado de nuevo. Una prueba de que doña Carmen ha abusado de su posición en la Junta para acosar a los vecinos que no son de su agrado, y ahora muchos de ellos están aquí para confirmarlo. Uno de los miembros de la Junta, un hombre que hasta entonces había permanecido en silencio, carraspeó. Mateo tiene razón. Hemos recibido quejas sobre el comportamiento de doña Carmen en el pasado, aunque no tan detalladas. Y las quejas contra él, sí, parecían infundadas. Miró a doña Carmen, que lo fulminaba con la mirada. Creo que debemos tomar medidas. Otro miembro de la Junta asintió. Estoy de acuerdo. La evidencia presentada por Mateo, sumada a los testimonios de los vecinos, es grave. La tensión en la sala era palpable. Doña Carmen, viendo que perdía el control, hizo un último intento desesperado. «Esto es una conspiración. Este hombre ha manipulado a todos. No pueden creerle». Pero ya era demasiado tarde. Su histeria solo sirvió para confirmar ante todos la veracidad de las acusaciones. La mujer elegante y controladora se había transformado en una figura patética, gritando y negando lo innegable. Señor López, después de consultar brevemente con los otros miembros de la Junta que no estaban bajo el influjo de doña Carmen, anunció: dadas las graves acusaciones y la evidencia presentada, y en vista de los testimonios de múltiples propietarios, la Junta propone la destitución de doña Carmen Vargas de su cargo de vocal y su suspensión temporal como miembro de la Junta, pendiente de una investigación más a fondo. Se oyeron más murmullos, esta vez de sorpresa y alivio. «Sometemos esto a votación», dijo señor López. La mano de Mateo se levantó de inmediato, luego la de señorita Pilar, y una tras otra, las manos de los vecinos que habían hablado y de muchos otros que habían permanecido en silencio se fueron alzando. Doña Carmen miró la votación con los ojos desorbitados, incapaz de creer lo que estaba sucediendo. Sus aliados en la Junta la miraban con incomodidad, sin atreverse a defenderla ante la abrumadora evidencia y la presión de la comunidad. El resultado fue casi unánime. Doña Carmen Vargas fue destituida. Su poder, construido sobre el miedo y la manipulación, se desmoronó en cuestión de minutos. Se sentó de golpe en su silla, con el rostro lívido, humillada ante todos los que había intentado controlar. No dijo nada más. La reunión continuó, pero el aire se sentía diferente, más ligero. Al terminar, varios vecinos se acercaron a Mateo. Le estrecharon la mano, le dieron las gracias. «Bien hecho, Mateo. Ya era hora de que alguien le plantara cara. Ha tenido mucho valor.
Todos le teníamos miedo. Señorita Pilar se acercó a él, con lágrimas en los ojos. «Estoy muy orgullosa de usted, muchacho, muy orgullosa». Mateo les dio las gracias, sintiendo una profunda sensación de alivio y gratitud. No había luchado solo por sí mismo, sino que había sido un catalizador para que la comunidad se liberara de un yugo. Los días y semanas siguientes fueron extraños. El acoso cesó por completo. No más notas, no más quejas falsas. Doña Carmen seguía viviendo en el ático B, pero su presencia ya no irradiaba poder. Se la veía menos en las zonas comunes, y cuando se cruzaba con alguien bajaba la mirada o se daba la vuelta. Los vecinos ya no le tenían miedo, la veían como lo que era, una mujer amargada y derrotada. Señor López, ahora libre de la influencia de doña Carmen, se mostró mucho más cooperativo con Mateo. La Junta inició formalmente la investigación, aunque el resultado ya era obvio para todos. Mateo volvió a disfrutar de su apartamento, aparcaba su coche sin preocupaciones, regaba sus plantas sin miedo a una multa, podía sentarse en su terraza y disfrutar del aroma del jazmín sin sentirse vigilado. El complejo Las Bugambillas no había cambiado físicamente, pero la atmósfera sí lo había hecho. Se sentía un poco más como una comunidad real, no como el feudo privado de una mujer. No volvió a hablar con doña Carmen. Ella lo evitaba por completo, y Mateo no sentía la necesidad de hacerlo. Su victoria no era personal en el sentido de buscar venganza, sino en el de afirmar su derecho a existir y a ser respetado. Meses después, la vida en el complejo se había normalizado. La Junta funcionaba de manera más transparente. Los vecinos interactuaban con más naturalidad. Un día Mateo vio un cartel en el balcón del ático B, un cartel de «Se vende». Doña Carmen se marchaba. No sintió alegría, solo una tranquila satisfacción. No sabía por qué se iba. Quizás la humillación pública fue demasiado. Quizás no soportaba vivir en un lugar donde ya no tenía poder y donde la gente la veía como la acosadora que era. Quizás simplemente no pudo soportar vivir al lado del hombre que la había desafiado y derrotado. Cuando los camiones de mudanza llegaron, Mateo los vio desde su ventana. Vio a doña Carmen salir del portal por última vez, impecable, con la mirada alta, pero con una rigidez en los hombros que delataba su derrota. Subió a un taxi que la esperaba en la calle. Mateo salió a su balcón. Respiró hondo el aire de Sevilla, cargado con el perfume de las flores. Miró los jardines, la piscina reluciente, los bloques de apartamentos bañados por el sol. Este era su hogar. Lo había defendido. La historia de doña Carmen se convirtió en una leyenda en el complejo. La mujer que lo controlaba todo, derrotada por el vecino al que intentó echar. Otros vecinos seguían compartiendo historias de su tiranía, pero ahora lo hacían con una sonrisa, con la sensación de que un peso se había quitado de encima. Mateo había sido el primero en plantarle cara de forma efectiva, pero su valentía había envalentonado a los demás. Había demostrado que el poder de una persona, incluso en una pequeña comunidad, solo llega hasta donde los demás le permiten llegar, y que la pasividad ante la injusticia solo sirve para perpetuarla. Algunas personas creen que pueden pisotear a los demás para siempre, que su privilegio o su posición los hacen intocables. Creen que pueden ser mezquinos, manipuladores y crueles sin consecuencias, porque nadie se atreve a pedirles cuentas. Pero a veces se cruzan con la persona equivocada. Y cuando esa persona se levanta, el mundo entero los ve caer. Mateo, el hombre que solo quería paz en su hogar, había encontrado algo más. La fortaleza para defender su dignidad y el respeto de la comunidad a la que ahora verdaderamente sentía que pertenecía. El jardín de piedra de doña Carmen se había agrietado, permitiendo que floreciera algo más justo y humano. La vida en Las Bugambillas adquirió un nuevo ritmo después de la partida de doña Carmen. Era una paz palpable, una tranquilidad que no se sentía forzada. Mateo notó la diferencia en las pequeñas cosas, las conversaciones más relajadas en el portal, las sonrisas genuinas en el ascensor, los niños jugando en los jardines sin la mirada escrutadora de la señora del ático B. Los vecinos parecían respirar más libremente. Señorita Pilar se convirtió en una amiga. A menudo se encontraban en el patio o en el portal y charlaban. Ella le contaba historias de los años de reinado de doña Carmen, de cómo imponía sus gustos en la decoración del portal, de cómo decidía qué plantas se ponían en los jardines, de cómo organizaba eventos sociales a los que solo invitaba a cierta gente.
Era un retrato fascinante de una mujer que había convertido su complejo residencial en un pequeño feudo personal. Siempre pensó que este era su sitio, Mateo, le dijo señorita Pilar una tarde mientras regaban sus respectivas plantas. Que solo la gente como ella debía vivir aquí. Los demás éramos inquilinos de segunda clase, aunque fuéramos propietarios. Mateo asintió. Eso explicaba muchas cosas. No era solo racismo, era clasismo, un profundo sentido de superioridad que la hacía despreciar a cualquiera que no encajara en su estrecha visión del mundo. Su victoria no había sido solo sobre el prejuicio racial, sino también sobre esa arrogancia de clase. La Junta de Propietarios fue renovada en la siguiente reunión. Señor López, el administrador, propuso cambios en los estatutos para evitar que una sola persona acumulara tanto poder y para establecer procedimientos más claros y justos para la resolución de disputas. La propuesta fue aprobada casi por unanimidad. La comunidad había aprendido una lección valiosa. Mateo no buscó un puesto en la Junta. No era lo que quería. Quería paz, no poder. Pero sí asistía a las reuniones, participaba en las discusiones, daba su opinión. Se sentía parte activa de la comunidad, no un extraño.